el tema es muy, muy amplio y para eso hemos elegido el libro de un autor español. Vamos a empezar por lo que nosotros sabemos. Vamos a ponernos de acuerdo con respecto a lo que es un ejército o una organización militar. Para eso tomamos una de las definiciones que ha sido clave a lo largo del siglo XX y que la estableció en base a los estudios que hizo un historiador militar hace ya unos 90 años, es vieja, el coronel Beverina, que magníficamente pudo sintetizar la razón de ser de las Fuerzas Armadas de esta manera, diciendo que la organización militar de un país es el reflejo de las condiciones y circunstancias políticas internas y exteriores en que le toca desenvolverse. A nadie escapa que nuestras circunstancias políticas en la República Argentina en estos momentos son de las peores. No solamente esto es en el último año, sino que en los últimos años. Donde se viene denostando no solamente a las Fuerzas Armadas, sino a instituciones que son pilares de la sociedad argentina. Esas circunstancias políticas nos muestran diariamente la tremenda decadencia, la gran corrupción y la falta de proyectos en todos los aspectos. Esas son nuestras condiciones y circunstancias políticas internas. Y en cuanto a las exteriores, lamentablemente, no se tiene en cuenta que en el concierto de las naciones la situación es sumamente vulnerable y hasta puede ser sumamente grave, porque los desarrollos científicos y tecnológicos que llevan adelante las potencias más desarrolladas, a nosotros nos alejan, o mejor dicho, cada vez estamos más lejos de esos desarrollos científicos y tecnológicos. Baste decir, por ejemplo, que ya es una realidad, puede parecer de ciencia ficción, pero ya existen los primeros prototipos de ejércitos de robots. Las primeras potencias tienen una clara postura en cuanto al potencial nuclear y hay sistemas de armas autónomas muy letales y muy sofisticados. Hay inversiones sumamente importantes, no tanto en la incorporación de nuevos efectivos a las fuerzas militares existentes, sino que la inversión se da en los últimos 5 años, podríamos decir, en alta y real capacitación de los integrantes de las Fuerzas Armadas en los países desarrollados. Ellos tienen muy claro que el otro lado de la economía son las Fuerzas Armadas. Y si para cualquiera que hace una lectura de lo que es la situación económica de los países, rápidamente salta a la vista que los niveles de desarrollo económicos elevados van de la mano con los niveles de desarrollo en cuanto a sus Fuerzas Armadas. Si no hay Fuerzas Armadas creíbles, las posibilidades de desarrollo económico de un país son prácticamente inexistentes. Un país que no tenga una fuerza militar creíble no va a ser tenido en cuenta, de hecho la Argentina no es tenida en cuenta en el concierto de las naciones. Y económicamente siempre vamos a estar a la cola absolutamente de todo. Mientras los demás países basan su economía en lo que son desarrollos de distinta naturaleza, son los productos agregados, nosotros en pleno siglo XXI todavía seguimos teniendo una economía que se basa solamente en productos primarios y eso para un país desde el punto de vista económico es desastroso. Esta situación explica las razones del origen de las Fuerzas Armadas, es decir, ante esta situación nefasta desde adentro y las tremendas circunstancias exteriores, y lógicamente tenemos
la explicación de por qué nuestras Fuerzas Armadas están como están. Y lamentablemente, quienes tendrían esta responsabilidad, que es la clase política argentina, a la vista está que desconocen absolutamente esta situación, porque los cambios que proponen en las Fuerzas Armadas no tienen absolutamente nada que ver con la realidad que se impone día a día en el mundo entero. Esto es, digamos, la definición, y para tener en cuenta cuál es la razón de ser de una organización militar. La propuesta es que tengamos bien en claro, a través de ir introduciéndonos en estos temas, que no vamos a tener posibilidad de desarrollo si junto con eso no se desarrollan las Fuerzas Armadas, por la sencilla razón de que ante distintas hecatombes o situaciones sumamente complejas, como pueden ser inundaciones, tsunamis, no sé, cualquier desastre natural, los únicos que siempre recurren a la República Argentina, fuera de aquellos pocos voluntarios que pueden aparecer, son los militares. Son los únicos que no van a poner problemas ni en la cantidad de horas que tienen que trabajar, si es feriado, si no es feriado, sino que enfrentan la situación que sean de la mejor manera posible. Entonces, nuestra síntesis se va a basar en este excelente libro de Pedro Baños, que es un coronel retirado del ejército español. Este libro ha dado muchísimo que hablar y sigue dando mucho que hablar por la claridad, ¿no?, en todos los conceptos, la forma en que se exponen todos los temas que se tienen que tener en cuenta, y como decía al principio, ustedes podrán comprobar que coincide prácticamente con el ideario de la Unión de Suboficiales Castrenses Argentinos. En realidad este libro es la segunda parte de un tema que él viene desarrollando. Hay un primer libro que se llama ¿Cómo se domina el mundo? Acá le cambió el título y le pone el dominio mundial, y habla de los elementos del poder y de las claves geopolíticas. Este libro ya ha sido traducido a varios idiomas y es un bestseller en ámbitos que se dedican a la geoestrategia. Vamos a empezar teniendo en cuenta cuáles son los elementos del poder mundial, ¿no? O mejor, los elementos del poder mundial, que no es otra cosa que los elementos del poder de cualquier país, que son la fuerza militar, el poderío económico, la diplomacia, los servicios de inteligencia, la disponibilidad de recursos naturales, el territorio, la población. Nosotros acá lamentablemente tenemos la ley del aborto, o sea que este aspecto no se tiene en cuenta para nada. Hay potencialidades intangibles, conocimientos y tecnología y comunicación estratégica. Nosotros vamos a hablar hoy sobre los dos primeros puntos, la fuerza militar y el poderío económico. En cuanto a la potencia militar, que es el músculo bélico, la historia de las luchas por el poder y de las condiciones reales de su ejercicio y de su sostenimiento sigue estando casi totalmente oculta. El saber no entra en ello, eso no debe saberse. La primera condición del que ostenta el poder real es que no se note. El poder no se tiene que mostrar, pero sí tiene que ser efectivo, ¿no? La búsqueda del poder definido como la capacidad de imponer de modo absoluto la voluntad propia sobre los demás es una aspiración clásica e inmortal de las personas y los estados. Si pensáramos que detrás de bonitas y cautivadoras palabras dirigidas a una teórica repartición del poder hay una voluntad real de ponerla en práctica, nos equivocaríamos completamente. El poder es demasiado atractivo y atrayente como para escapar a su influjo. Y si alguien dice que renuncia a él, miente o está aplicando la fábula de la zorra y las uvas, donde el astuto animal argumentaba que no le apetecían los frutos porque no estaban maduros, cuando únicamente estaba ocultando su incapacidad para alcanzar los deliciosos racimos. Sin duda, los estados intentan por todos los medios disponer de una cuota de poder.
Dependiendo de sus características, procuran que sea mundial, como en el caso de Estados Unidos, China o Rusia, que son las superpotencias, o cuando menos regional. En paralelo, buscan apartarse de la influencia de los poderosos, aunque la mayoría de los países no lo logran y se ven abocados a integrarse de una forma u otra en uno de los grandes bandos rivales, incluso en detrimento de sus intereses nacionales. En este sentido, el poder, la fortaleza y la capacidad de actuación de un país, tanto actual como potencial, viven determinados por una serie de elementos diferentes y diferenciadores en los que se encuentran. En la escuela secundaria y en la universidad se enseña, por lo menos en Argentina, que los países se rigen por tratados internacionales, pero la realidad diaria nos impone que no es tan así. Lo que se impone es justamente el poder real. Las potencias no se guían ni por los tratados internacionales, ni por las leyes internacionales, muy lamentablemente, sino por la imposición de la fuerza. Esto es una realidad y no debería suceder. No hay que olvidar la existencia de factores que implican el mismo grado de amenaza que una guerra convencional y que no pueden resolverse ni siquiera como medida disuasoria con medios militares, al menos no exclusivamente. O sea, esto se ve diariamente, por ejemplo, cuando Estados Unidos actualmente le impone sanciones a Rusia, pretende imponerle sanciones a China o pretende imponerle sanciones de tipo económico a países del Medio Oriente o del Extremo Oriente como en Irán. Y obviamente, debido a que son países poderosos, pueden hacer frente y resistir a esas imposiciones. Hay una revista que se llama Comandos sin Fronteras, que es una publicación norteamericana, y en un artículo publicado en una de sus partes que se llama Hacia la Libertad, a fines de julio de 2018 reveló que en el 2017 las unidades operacionales especiales de Estados Unidos realizaron misiones diversas en 149 países, lo que supone el 75% del total del planeta, un ejemplo de la creciente importancia del uso de estas fuerzas. Además, en los últimos 5 años, fuerzas especiales norteamericanas como los Boinas Verdes y los Navy SEALs, amparados en el texto legal conocido como la sección 127E, efectuaron operaciones de reconocimiento, combate y acción directa en Camerún, Kenia, Libia, Mali, Mauritania, Níger, Somalia y Túnez. Vayamos pensando los datos que no tenemos de estas fuerzas que están actuando en el cono sur y entre ellos en nuestro país por la modalidad de empleo que tienen. Concretamente, las fuerzas navales aportan un gran valor. Como apunta un observador, George Friedman, en su libro La próxima década, la base estratégica de Estados Unidos es su armada, pues el poder radica en los océanos, dado que dominarlos impide el ataque de otras naciones, permite intervenir en el momento y el lugar que se considere oportuno y brinda el control del tráfico internacional. No es casualidad, por ejemplo, que a la Argentina se le haya desmantelado totalmente la flota mercante. En una época tuvimos una flota mercante importante y hoy ya no la tenemos. Como el comercio mundial depende mayormente de los océanos, el 80% de las mercancías transitan por mar. El principio geopolítico fundamental de Estados Unidos consiste en oponerse al surgimiento de potencias marítimas. Sin duda, la verdadera y única superpotencia naval actual es la estadounidense, pues no en vano su armada es más potente que el resto de las flotas de todos los países juntas. Como datos muy significativos, cabe decir que Washington dispone de 11 portaaviones de propulsión nuclear en servicio y cada uno de ellos cuenta con su propio grupo de buques de escolta. En el mundo tan solo existe otro portaaviones de similares características, que es el francés Charles de Gaulle.
Además, los norteamericanos cuentan con 70 submarinos de propulsión nuclear, un número superior al de todas las Armadas Unidas de las demás naciones. Esta capacidad militar permite a Estados Unidos controlar todas las zonas marítimas estratégicas, que son puntos de paso obligados, estrechos, canales, algo esencial para mantener la superioridad en el proceso de globalización. Como dijo Maquiavelo en El Príncipe, siempre tendrá aliados quien tenga un buen ejército. El inmenso poder bélico con el que cuenta la Casa Blanca le garantiza una corte de acólitos. Algunos lo son por afinidad ideológica, mientras que otros creen que aliarse con el gran poderoso del momento, en vez de oponerse a él, beneficia más a los intereses de su país. Son muchos los que siguen pensando como Napoleón, quien aseguraba que Dios está a favor del que tiene más cañones. Este es el despliegue de tropas en el mundo entero. Estos son datos de hace 2 años atrás, o sea que ya está desactualizado. Pero pensemos, si miramos la República Argentina, la gran pregunta es, ¿están acá o no están? Y en caso afirmativo, ¿qué es lo que hacen? En su informe correspondiente al 2018, el Poder de Fuego Global, que es una publicación especializada que se dedica al análisis de las capacidades militares de más de 135 países, basándose en la potencia militar y factores como la geografía, la economía o los recursos, concluye que, tras el ejército más poderoso del mundo, Estados Unidos, se sitúa Rusia, China, India y Francia. Washington solo es superado por Moscú en el número de carros de combate. Más de 20.000 tanques tienen los rusos y los norteamericanos tienen alrededor de 6.000. En el resto de los apartados, los arsenales de Estados Unidos son numéricamente superiores, con diferencias en muchas ocasiones abismales. En cuanto a efectivos, al incluir el personal en situación de reserva, Estados Unidos tiene más de 2,5 millones de soldados, pero es superado por Corea del Norte con 6,5 millones. Corea del Sur, que tiene 6 millones, Vietnam tiene 5,5 millones, India 4 millones, China tiene casi 4 millones y Rusia 3,5 millones. Por su parte, el portal Statista, que solo contempla el personal militar en servicio activo, señala que el Ejército Popular de Liberación Chino cuenta con el mayor número de efectivos. China tiene permanentemente, solamente en su ejército, más de 2 millones de efectivos. Le sigue la India, después Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte. Los últimos países de la lista con mayores integrantes en el ejército son Pakistán, Corea del Sur e Irán. Estas cifras indican claramente la desmedida importancia que algunas potencias dan al poder militar, tanto como pieza clave para ejercer una adecuada disuasión, como, y eso es lo más inquietante, con el propósito de estar preparadas para entrar en guerra en cualquier momento. Hay una frase del zar, de uno de los zares de Rusia, que dice: Rusia no tiene amigos, temen nuestra inmensidad. Solo tenemos 2 amigos en los que se puede confiar: nuestro ejército y nuestra armada. Esta cita, pronunciada por el monarca ruso un día antes de su muerte, sigue teniendo predicamento en la nomenclatura rusa. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, afirmaba en 2016 en una entrevista al diario Komsomolskaya Pravda que los únicos aliados de nuestro país son el ejército, la flota y ahora las fuerzas aeroespaciales. Por su parte, el 23 de febrero de 2017, el entonces viceprimer ministro ruso Dmitry Rogozin, coincidiendo con la celebración del Día del Defensor de la Patria, dijo a sus conciudadanos: Rusia tiene solo 3 aliados,
el ejército, la armada y el complejo industrial militar. Estas declaraciones hacen énfasis en un aspecto fundamental: el papel determinante que aún juegan las Fuerzas Armadas, no solamente en Rusia o en Estados Unidos, sino en cualquier país que pretenda seguir siendo autónomo, libre y soberano. De acuerdo con el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, el gasto militar mundial en 2017, que incluye la compra de armamento, así como sueldos, pensiones, sanidad, equipos diversos, investigación y desarrollo, fue de 1.740.000 millones de dólares. Estados Unidos invirtió 610.000 millones de dólares, el 35% del total del mundo, una cifra 3 veces más alta que la de China y prácticamente 10 veces más que la de Rusia. Además, el gasto estadounidense es mayor que el de los siguientes 7 países juntos, puesto que China gastó el 13% del total mundial. Le sigue Arabia Saudita, Rusia, India, Francia, Reino Unido y Japón. Por su parte, el informe Balance Militar 2018, elaborado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, proporciona unas cifras similares. Las Fuerzas Armadas estadounidenses se mantienen como las más potentes y mejor equipadas del mundo, con un presupuesto de 602.800 millones de dólares. Estos datos nos confirman la aplastante superioridad de los norteamericanos en el campo militar, motivo por el que Washington es tan temido, y su capacidad para someter voluntades políticas foráneas tan significativa. Pero parece que al presidente Donald Trump estas cantidades no le parecían suficientes. El 14 de agosto del 2018, en la base militar de Fort Drum, en Nueva York, anunció el gasto militar para el siguiente año fiscal, el cual lo elevó a 716.000 millones de dólares. El objetivo de este sustancial incremento lo dejó muy claro: las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen que estar a la vanguardia tecnológica para mantener la supremacía y ganar cualquier conflicto de forma rápida y decisiva. En esta nueva propuesta hay un matiz muy importante que no podemos obviar. No perseguirá un aumento cuantitativo de las capacidades bélicas, el número de militares y civiles, así como de medios de combate implicados en el ámbito de la defensa, que ya es muy elevado, sino que se orientará a dar un salto cualitativo con miras a disponer de las tecnologías más avanzadas y letales jamás desarrolladas, que permitan a Washington hacer frente con suficientes garantías de éxito a los ejércitos que cuentan con millones de combatientes, entre personal en activo y reservistas. Además, Trump hace un guiño a los militares. Conocedor de la trascendencia de su apoyo político, les incrementó el sueldo en un 2,6%, que fue un récord histórico en los últimos 30 años. Pasamos a la siguiente. Otro aspecto a tener en cuenta. Lamentablemente, todo esto es para tomar conciencia de dónde estamos parados y por dónde va el resto del mundo. En torno al 92% del total de armas nucleares se encuentran en manos de Estados Unidos y Rusia, con casi 7.000 cabezas cada una. Los arsenales atómicos del resto de los países están a mucha distancia, pues se cuentan en cientos o decenas. Francia tiene 300 cabezas, China 280, le siguen Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Estas armas de carácter más político que estratégico podrían destruir completamente el planeta cientos de veces. ¿De verdad se necesitan tantas? ¿Han sido el garante de la paz en los últimos 70 años, como algunos argumentan? ¿Podemos seguir soñando con que algún día desaparecerán? Esto es una difícil respuesta, aunque algo está claro: las grandes potencias nunca se desharán de ellas, al menos en su totalidad.
Dan demasiado miedo a los que no las poseen y esa es la esencia del poder. Aunque Estados Unidos y Rusia continúan reduciendo el número de armas estratégicas, están al mismo tiempo desarrollando, según el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo, programas a largo plazo para modernizar sus arsenales nucleares. A principios de febrero del 2018, la revisión de la postura nuclear estadounidense insistía en la necesidad de llevar a cabo programas de modernización y desarrollo de nuevo armamento nuclear. Igualmente, hacía hincapié en un aspecto que no es en absoluto baladí: la ampliación de las opciones nucleares como instrumento de disuasión no solo contra ataques atómicos, sino también contra agresiones estratégicas convencionales. Esto último significa que Estados Unidos no necesita ninguna intervención militar previa para hacer uso de sus armas de destrucción masiva. Porque no podía creer que tanta gente que lo pilló. En comparación con las convencionales, el empleo de las armas químicas por parte de los estados no es especialmente eficaz. Puede convertir en víctima al que las utiliza, pues el viento es impredecible, al igual que otras condiciones atmosféricas. Además, hay que disponer de medios de protección para las tropas y la propia población. Son también costosas de fabricar y a gran escala y de mantener seguras, y los resultados son poco previsibles en operaciones, motivo por el que fueron prohibidas tras la Guerra Fría, por no mencionar que pueden generar una escalada que termine incluso en enfrentamiento nuclear. Hay una gran hipocresía sobre su uso. Parece que los muertos por agresivos químicos tengan una especial significación, que importe más el arma asesina que las víctimas asesinadas. Por otro lado, han sido la justificación perfecta para entrar en guerra y atacar al adversario con el argumento de que dispone de estas armas. Las emplea o las puede emplear contra su pueblo. Esta es la excusa que se utilizó para atacar a Irak hace 20 años. El término armas de destrucción masiva lo acuñó por primera vez en 1937 un periódico de Londres, refiriéndose a los bombardeos aéreos masivos. Se popularizó después con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, por lo que incluía el arma nuclear. Por extensión, recogió a todas las armas nuclear, bioquímicas y bacteriológicas. Actualmente a esta sigla se le ha incluido la letra R de radiológica. Se considera que un arma entra dentro de esta definición cuando sus efectos son amplios, devastadores, indiscriminados y duraderos. Si las armas nucleares son temibles, igual o más de preocupantes lo son las armas químicas, biológicas y radiológicas. El control de estas armas es aún más difícil por varias razones. El uso dual civil-militar, la facilidad con la que se puede fabricar en prácticamente cualquier instalación dotada de medios básicos y el desarrollo de las llamadas armas binarias, en las que sus componentes por separado son inocuos. Aunque hay acuerdos internacionales que intentan regular su fabricación, almacenamiento y uso, lo cierto es que se desconoce cuáles pueden ser las capacidades reales de que disponen los estados, tanto las actualmente disponibles como las que podrían desarrollar en plazos muy, muy breves. Esto es algo también sumamente desarrollado y en permanente avance desde el punto de vista tecnológico. Las armas químicas son las armas nucleares de los países pobres, que las utilizan como elemento disuasorio. Se estima que actualmente existen en el mundo al menos 9 millones de unidades de agresivos químicos altamente tóxicos. Y atención a esto, algunas sustancias químicas industriales tienen una elevada toxicidad, aunque no se consideran armas porque no han sido fabricadas para causar daños.
Sin embargo, en manos de terroristas podrían convertirse en un agresivo capaz de provocar un elevado número de víctimas, además de los demoledores efectos psicológicos que implican. Las armas biológicas hacen uso de organismos o toxinas vivientes para enfermar o matar a personas, animales y plantas. Estos organismos o toxinas se encuentran en la naturaleza, por lo que es difícil diferenciar los brotes de enfermedades naturales de un posible ataque con agentes biológicos. El arma biológica es potencialmente la más destructiva conocida, pues un solo agente o individuo infectado puede afectar a millones de seres. Sin embargo, los científicos no se ponen de acuerdo sobre el grado de dificultad que un actor estatal o no estatal tendría para infectar rápidamente a un gran número de personas. Dentro de este campo tan espeluznante se pueden incluir el ecoterrorismo, que son los ataques contra el ecosistema, que afectarían al ser humano, animales, plantas y medio ambiente. El bioterrorismo, que es el empleo de agentes biológicos. El agroterrorismo, que es la introducción de una enfermedad en animales o plantas. Las bioarmas son uso de patógenos como arma de guerra. Las armas genéticas o etnobombas, que son organismos biológicos letales que son capaces de elegir a las víctimas por el origen étnico. Y la guerra entomológica, que es la utilización de insectos en ataques directos o como vectores para suministrar un agente biológico. En este contexto cabe destacar la aparición de nuevos virus y bacterias resistentes a los fármacos y a la creciente preocupación por la resistencia microbiana a los antibióticos, como consecuencia del uso indiscriminado en personas y animales. Si el virus del sarampión, que está alcanzando récords de infectados en Europa, es inquietante, lo es mucho más el de la viruela, ya que esta enfermedad fue erradicada hace unos años y en la actualidad no existen programas de vacunación, lo que deja a generaciones enteras sin ningún tipo de protección ante una hipotética agresión generalizada por parte de un país u organización terrorista. La Convención de Armas Biológicas de 1975 es el tratado más antiguo que prohíbe una amplia categoría de armas de destrucción masiva. No obstante, el tratado no estipula ninguna medida de verificación efectiva y tampoco existe una organización responsable de la implementación de dicha prohibición. Esto deja una ventana abierta al uso perverso de una amplia gama de agresivos con capacidad apocalíptica de causar daños físicos y psicológicos. Un aspecto llamativo es la paulatina tendencia a volver a implementar el servicio militar obligatorio. Esto no deja de sorprender si tenemos en cuenta que los ejércitos se han ido profesionalizando porque ya no se necesita grandes masas de soldados en los actuales escenarios de actuación, mayoritariamente de baja y media intensidad. Asimismo, se pensaba que la tecnología exigía una alta formación que no era compatible con la tropa de reemplazo. Pero lo cierto es que se está produciendo un retorno a este reclutamiento forzoso. Noruega, por ejemplo, hizo extensivo el servicio militar obligatorio a las mujeres en 2014, mientras que Francia se plantea implementar el servicio nacional universal con una duración de 1 mes, tanto para hombres como para mujeres de 16 años. Italia y Alemania también están estudiando una fórmula similar, y el último caso conocido es el de Marruecos, que a finales de agosto de 2018 puso en marcha una mili obligatoria de 1 año para hombres y mujeres de entre 19 y 25 años. Esperemos que esta circunstancia tan solo sea consecuencia de necesidades sociales de cada nación, como puede ser concientizar a los habitantes de sus responsabilidades ciudadanas o fomentar la integración
entre todos los ciudadanos de las distintas partes del país, pero que no signifique una mayor preparación para una guerra inminente. Y acá aparecen algunas de las novedades en cuanto a temas militares se refiere. Actualmente las compañías militares privadas están presentes en numerosos países, principalmente en los escenarios de conflicto. Recordemos que toda América del Sur es un escenario de conflicto, presente y futuro. La mayoría de ellas son de capital anglosajón con sede principal en Estados Unidos o Reino Unido. Sin embargo, en los últimos años se han fundado empresas de este tipo en otros países. Aunque el artículo 348 del Código Penal ruso prohíbe expresamente la figura del mercenario, se cree que a partir de 2011 Rusia empezó a plantearse la posibilidad de crear compañías militares de paz para su empleo en el extranjero como una forma de garantizar los intereses nacionales sin la participación directa del Estado. En realidad, el Kremlin no hacía más que replicar lo que hasta entonces había hecho con profusión otros países, especialmente Estados Unidos. Además, se consideró que estas compañías podían acoger a los militares retirados, pues en ese momento los ministerios rusos de Defensa e Interior planeaban una reducción en su personal. Años antes, en 2007, ya se había dado un tímido pero importante paso en esta dirección. La Duma había aprobado que dos potentes compañías energéticas rusas, Gazprom y Transneft, pudiesen dotar de armas de fuego a su personal de seguridad para proteger sus instalaciones, lo que en cierta medida generó una base legal para las compañías militares privadas. Hoy en día, la compañía militar privada rusa más conocida es Wagner Group, sobre la que hay más sospechas que certidumbres. Dmitry Valerevich Utkin, teniente coronel en situación de reserva y oficial hasta el 2003 en la segunda brigada Spetsnaz, que eran las fuerzas especiales rusas, con base en Pskov, fundó esta empresa tras retirarse del servicio activo y después de unirse a Moran Security Group, una compañía que proporciona servicios de seguridad fundamentalmente en el ámbito naval contra la piratería. En la actualidad, las compañías militares privadas forman parte del paisaje de las relaciones internacionales y representan un elemento importante de la política exterior de las grandes potencias. Viven en una especie de anarquía legal que es precisamente aprovechada por sus empleadores. Según datos ofrecidos en noviembre de 2015 por informalnapal.org, existe una decena de compañías militares privadas rusas que habrían actuado en escenarios como Ucrania y Siria. No obstante, los datos ofrecidos deben ser tomados con la debida reserva, pues esta web, creada por el periodista ucraniano Roman Burko y el georgiano experto en temas militares Irakli Komakdidze, nació, como ellos mismos afirman, como respuesta a la agresión rusa en Ucrania en marzo de 2014 y tiene como objetivo desenmascarar los mitos y exponer los secretos de la guerra híbrida. No debe olvidarse que hay una guerra mediática abierta entre Rusia y algunas potencias occidentales que se libra en diversos escenarios, como es el caso de Ucrania. Entre febrero y marzo de 2018, y dentro del marco de esta lucha psicológica llevada a cabo por diversos actores, se generó una gran campaña propagandística contra la presencia y las acciones de Wagner en Siria. En todo momento, la prensa occidental tildó a los efectivos de Wagner de mercenarios, con el único afán de descalificarlos y crear entre los ciudadanos
una imagen peyorativa de ellos. Por el contrario, a los miembros de las compañías militares privadas anglosajonas siguieron llamándolos contratistas. Y acá cabe una aclaración. En el 2011 las Naciones Unidas prohibió el uso de la palabra mercenarios. Ya no se les puede decir mercenarios, sino que se los llaman contratistas. Hay muchas películas que aluden a este tema. Entonces, los contratistas en realidad son mercenarios que actúan de manera totalmente independiente y en la sombra, y por supuesto en la clandestinidad, y actúan en gran parte del mundo. Y vuelvo a repetir, con seguridad nuestro país no está exento de estas intervenciones. Hay una novela que se llevó al cine con el título de Yo, Robot. Los robots tienen 3 leyes fundamentales. El magistral escritor Isaac Asimov es el autor de esta novela y por consiguiente de estas 3 leyes que dicen: primera ley, un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Esto que era ciencia ficción hace 70 años, hoy es total y absoluta realidad. Cuando en 1950 Isaac Asimov planteaba estas cuestiones en su obra Yo, Robot, las máquinas con un nivel de complejidad tan elevado como para ser capaces de tomar decisiones de manera autónoma se suscribían al campo de la ciencia ficción. En la actualidad, estas barreras ya han caído y esa posibilidad va camino de convertirse en una realidad tangible. En abril de 2015 se celebró en Ginebra una reunión de los miembros de la Convención sobre Armas No Convencionales dependiente de la Organización de Naciones Unidas. El encuentro buscaba sentar las bases para un futuro acuerdo que prohibiera el desarrollo de los llamados sistemas de armas autónomas letales, que son los robots. En su intervención, el sudafricano Christoph Heyns, asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, fue meridianamente claro. Tenemos que llegar a un compromiso serio antes de que nos encontremos en un mundo con máquinas que pueden matar a seres humanos. Los soldados robots, a diferencia de las personas, nunca podrán actuar movidos por la compasión. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, estos ingenios presentan muchas incertidumbres. Por su condición de máquina, un sistema de este tipo en modo alguno podría ser responsable de sus acciones, aunque sus actuaciones derivasen en crímenes de guerra. Llegados a este punto, tampoco quedaría claro quién debería ser el responsable de esos actos. El diseñador, el programador, el ingeniero, el fabricante, vaya a saber uno. Por lo que surge la siguiente pregunta. Si no puede determinarse la responsabilidad de conformidad con el derecho internacional humanitario, ¿es lícito o ético desplegar tales sistemas? Ahora pasamos a la otra cara de la moneda. No puede haber desarrollos económicos en un país que no tenga verdaderamente un verdadero poder basado en sus fuerzas armadas. El fenómeno de la globalización actual, en su afán de unificar los mercados, está poniendo en peligro las variedades culturales y su identidad, además de deteriorar su capacidad creativa. El dinero ha sido, como principal facilitador de la conquista del poder, el gran motor del mundo. La riqueza siempre ha permitido comprar bienes, servicios y voluntades, con lo que se llega a tener una influencia o ascendiente total sobre los demás.
su control absoluto, su sometimiento pleno, es decir, se consigue la verdadera finalidad del poder. Los tiempos actuales no son una excepción. Al contrario, la relevancia del dinero sigue siendo trascendental y los instrumentos económicos se emplean cada vez con mayor frecuencia en esta lucha por el poder con resultados demoledores. Además, resulta evidente que el económico permite acceder a otro tipo de poder, el poder militar. A la capacidad económica hay que sumarle el potencial productivo de cada país, pues no debe olvidarse que, en cierto modo, la Segunda Guerra Mundial se ganó merced a las numerosas tropas rusas en combinación con el poderío industrial de Estados Unidos. La situación de liderazgo económico anglosajón en el mundo ha persistido hasta la fecha, incluso sobre la economía europea, pues la llamada Troika, que controla la economía de los países de la Unión Europea, la integran no solo dos instituciones comunitarias, la Comisión y el Banco Central Europeo, sino también el Fondo Monetario Internacional, organismo internacional dominado por Estados Unidos. Para comprender este contexto de control estadounidense, basta con que nos fijemos en la estructura del Fondo Monetario Internacional, compuesto por 189 países. Cuenta con un comité ejecutivo acusado de tomar decisiones no del todo transparentes, en el que Estados Unidos, Japón, Francia, Reino Unido, Alemania, China, Rusia y Arabia son miembros permanentes. Hay otros 16 puestos que se reparten por turno entre los demás países. No obstante, la clave está en que Washington no solo tiene el mayor poder dentro de la organización, que es el 17%, sino que es el único país con derecho de veto. Además, la elección del director gerente debe contar con la aprobación estadounidense. Por todo esto, resulta evidente que el Fondo Monetario Internacional le sirve a la Casa Blanca como instrumento de poder económico mundial. ¿Qué pasa con las fuentes energéticas? Analizando de forma prospectiva, es decir, de acá hacia un futuro que no va más allá de 15 años, hay que fijarse en los lugares donde se han localizado algunas de las principales reservas de gas natural de esquisto, que sin duda, antes o después, se convertirán en objetos geopolíticos, sobre todo dado el imparable aumento mundial de consumo de gas. Según algunos estudios, para el 2035 la demanda global de gas superará a la de petróleo y carbón juntos. En ese sentido, uno de los países que parece disponer de uno de los mayores yacimientos es Argentina, que la sitúa en el punto de mira de las grandes potencias consumidoras y comercializadoras. México está en una situación privilegiada similar. Si sus gobernantes saben gestionar adecuadamente este inmenso potencial, tendrán en sus manos otro instrumento más para convertir el país en una de las primeras potencias. Uno de los instrumentos económicos estratégicos habitualmente empleados es la deuda externa. Como decía John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, hay dos formas de esclavizar un país. Una es la espada y la otra, la deuda. Aunque sea duro decirlo, a veces da la impresión de que la verdadera preocupación de los países es que se pague esta deuda, porque mientras no se haga, el peso de esta espada de Damocles sirve para que los acreedores puedan controlar, dirigir y beneficiarse del país deudor. Además, no resulta complicado convencer a una nación para que solicite un préstamo con el que satisfacer alguna necesidad, que incluso pudo haber sido intencionadamente provocada desde el exterior.
No olvidemos lo que argumentaba George Bernard Shaw, de que las deudas son como cualquier otra trampa en la que es muy fácil caer, pero de las que es dificilísimo salir. Cuando se habla de la deuda de un Estado, debe analizarse quién la posee. No es lo mismo que la totalidad o la mayor parte la tengan entidades y ciudadanos de la misma nacionalidad, como ocurre en Japón, a que esté en manos extranjeras, en cuya situación la servidumbre es máxima. Como se aprecia en el gráfico, en el caso de Estados Unidos, más de la mitad de su deuda está en manos de individuos a instituciones norteamericanas, lo que no deja de proporcionar cierta intranquilidad a Washington. En cuanto al manejo de deuda externa, tienen mucho que ver las agencias de calificación. Las agencias de calificación de riesgo financiero asociado al crédito se pueden utilizar como una herramienta de la guerra económica. Las más destacadas son las conocidas como las tres grandes, que son Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings. Entre ellas controlan el 95% del mercado financiero mundial. Standard & Poor's fue creada en 1860 y actualmente es propiedad del poderoso e influyente grupo editorial estadounidense McGraw-Hill. Su sede está en Nueva York. En la misma ciudad tiene su cuartel general Moody's, cuyo accionista mayoritario es el norteamericano Warren Buffett, uno de los grandes inversores y de las principales fortunas del mundo. En cuanto a Fitch Ratings, con doble sede en Nueva York y Londres, fue fundada en 1913. Desde abril de 2018 es propiedad plena de Hearst Communications, un gigantesco conglomerado estadounidense de medios de comunicación. Cuenta con periódicos, revistas y canales de televisión. Las agencias de calificación disfrutan de un indudable poder directo e indirecto sobre la evolución de los mercados, al poder intervenir en el ataque especulativo a activos, la cotización de las divisas, el valor de los bonos emitidos y las primas de riesgo. Por si fuera poco, su capacidad de influencia se magnifica por la relación directa de sus propietarios con grandes medios de comunicación. A menudo se las critica por la falta de objetividad de sus informes, no solo porque son los propios calificados los que pagan las valoraciones, sino sobre todo por el dominio del mundo anglosajón. En cierto modo, siempre cabe la duda de si los países están mal porque las agencias de calificación lo dicen, o si éstas lo dicen porque en verdad su situación económica es mala. Lo cierto es que la influencia de sus análisis es notable y una nota desfavorable puede conseguir la huida masiva de inversores. De lo que no cabe duda es de que por contagio, imitación o cascada pueden generar burbujas o crisis, engordando artificialmente o destruyendo de manera injustificada empresas y países, lo que más bien las convierte en agencias de descalificación. Hablando de divisas, no podemos dejar de hacer referencia a las llamadas monedas virtuales. Aunque existen ya más de 1 millar, la más conocida de todas es Bitcoin, creada en 2009 por Satoshi Nakamoto, seudónimo tras el que se esconde una o varias personas o entidades, y exclusiva para operaciones por Internet. En teoría, estas criptodivisas están al margen de cualquier intervención estatal y escapan asimismo al control del sistema bancario tradicional. Aunque suelen ser objeto de llamativas noticias sobre su uso delictivo por parte de hackers, criminales diversos y terroristas de distinto pelaje que aprovechan la descentralización, la opacidad y el anonimato que las caracteriza,
al menos también teóricamente. El verdadero peligro de estas monedas intangibles radica en que las transacciones realizadas con ellas no generan impuestos que beneficien a los gobiernos, algo inasumible en tiempos en los que crecen en mucha mayor medida los gastos sociales que los ingresos, situación que irá a más con el paulatino envejecimiento de la población. En el plano geopolítico-económico, un país que vive de generar divisas sin más exigencia que la demanda mundial, como Estados Unidos y su dólar, no puede permitirse que ninguna de estas criptomonedas llegue a emplearse para actividades comerciales internacionales de gran envergadura, por lo que tan pronto como esto sucediera, se encargaría de su destrucción o cuando menos de procurar su pleno control. Eso en el caso de que no lo esté haciendo ya. Idea nada descabellada dada la creciente relevancia de estas monedas virtuales. Es enorme el trastorno económico que la prohibición de exportar hidrocarburos dentro de las sanciones planteadas por Estados Unidos puede suponer para Irán. Su actual sexto plan de desarrollo quinquenal depende en gran medida de los ingresos procedentes de esas ventas. Sin la llegada de los fondos, los dirigentes iraníes se verían en una situación tremendamente complicada que hundiría aún más su ya muy debilitada economía. Además de consolidarse las sanciones y prohibiciones, son de esperar manifestaciones populares para reclamar mejoras socioeconómicas que, como pasó con las revueltas árabes, enseguida serían malinterpretadas y aireadas por la prensa estadounidense y parte de la prensa occidental como la búsqueda de un cambio de gobierno y la implantación de una democracia avanzada. Y hacemos un paréntesis aquí para aclarar que si Irán sigue existiendo todavía, si no fue destruida, es por la sencilla razón que cuenta con armas de destrucción masiva, tiene armamento nuclear. Es una potencia en este sentido, no muy fuerte, pero es una potencia en fin, y eso ha evitado que los demás sectores del gobierno mundial eliminen a Irán como han hecho con otros territorios. La nueva ruta de la seda china no es del agrado de Estados Unidos, por considerar a Pekín un competidor y una amenaza para sus intereses económicos y geopolíticos. Tampoco India está conforme con el proyecto, porque considera que la iniciativa china reforzará su influencia en Eurasia y le disgusta especialmente el corredor económico entre China y Pakistán. India rechaza este corredor porque atraviesa la polémica zona de Cachemira que reclama para sí, y como contrapartida ha ofrecido una propuesta alternativa, al tiempo que ha estrechado lazos con Estados Unidos y sus aliados en la zona, Japón y Australia. No obstante, la propuesta india de conectividad regional no deja de ser una idea que, por el momento, no cuenta con la financiación necesaria para su puesta en marcha. Por su parte, China no necesita los puertos indios para su vía marítima, pues le basta el puerto de Hambantota en Sri Lanka, construido con capital chino. También hay que destacar el tren de mercancías que, desde diciembre de 2014, une Xiu con Madrid en 21 días. Xiu queda en China septentrional. En 21 días llegan a Madrid, España. Esta línea de ferrocarril, la más larga del mundo, tiene una longitud de 13.052 kilómetros y atraviesa China, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia y España. A ella se unió en febrero de 2017 el ramal que llega hasta Londres. Pensemos que en la década del 90 se desmanteló casi el 80% de las vías férreas de la República Argentina, y eso hizo que todas las poblaciones que dependían del ferrocarril desaparecieran, sumiendo en la miseria a gran cantidad de argentinos.
Se suele decir que el capital no tiene patria, por lo que a priori las multinacionales no obran en beneficio directo de ningún país. Sin embargo, sí deben considerarse sus raíces y sentimientos que los tienen, puesto que están dirigidas por personas que, en caso de duda, siempre favorecen a sus orígenes, a la patria, etnia o religión. Por ello, para valorar debidamente la influencia de una multinacional en la economía de un país concreto, más allá de donde pague los impuestos, hay que tener en cuenta las lealtades y sentimientos de sus directivos, normalmente del mismo país que los propietarios efectivos de las empresas. Las obligaciones reales históricas con el país de origen que le pueden haber ayudado de algún modo, especialmente en las etapas más tempranas, o las actividades e inversiones de inversión y desarrollo que siguen localizadas en el país en el que comenzaron sus actividades. Dejando de lado estos aspectos, conviene centrarse en las formas en que estas enormes empresas son utilizadas por los gobiernos, algunos sobre todo, para penetrar en países de su interés a través del mundo de los negocios y desde ahí proyectar su influencia a todas las capas de la sociedad. Quizá el ejemplo más evidente es el de las siempre controvertidas empresas armamentísticas, la eterna duda. ¿Existen porque hay guerras o hay guerras porque existen? De las 10 más grandes del mundo, 7 son estadounidenses y el resto europea. Una de ellas es británica. Esto confiere a Washington otro instrumento más de poder mundial, puesto que no duda en apoyarlas abiertamente cuando lo ve necesario y actuar con sus servicios de inteligencia o con la presión diplomática y económica para conseguirles contratos. Aunque suelen ser los gobiernos los que utilizan las empresas para sus fines, como en el caso de Rusia, o por poner otro ejemplo, en el uso que Estados Unidos ha hecho de Hollywood, en otras ocasiones las cosas ocurren de forma inversa. Son las grandes corporaciones las que utilizan su gran poder para influir en la política. La concentración de poder en unas pocas manos es particularmente peligrosa y puede darse en distintos ámbitos: económico, político, mediático. La compra a comienzos de junio de 2018 de la empresa Monsanto, el mayor fabricante de semillas transgénicas, por el gigante químico y farmacéutico alemán Bayer por $66.000 millones, es una de esas concentraciones de poder que todo el mundo mira con recelo. Monsanto es conocida y muy criticada por sus semillas genéticamente modificadas de maíz, soja, algodón, trigo y caña de azúcar. Con esta compra, Bayer tiene control sobre toda la cadena de producción agrícola, desde las semillas hasta los abonos, pasando por los herbicidas y pesticidas. Al estar todo ese poder en manos de una sola empresa, se puede permitir fijar precios y eliminar la competencia con el riesgo real de que al hacerlo se deje de invertir en nuevos productos, es decir, que se resienta la inversión, el desarrollo y la investigación. Las empresas de ese tamaño son más poderosas que algunos estados, pues sus ingresos superan su Producto Interno Bruto. Además, con su presencia en los mercados mundiales, intentan influir en las políticas nacionales para que sean conformes a sus intereses y engordar así su cuenta de resultados. Y de ser necesario, no dudan en enfrentarse a los gobiernos que sean un obstáculo para sus fines. Bueno, esta es la primera parte de lo que hemos denominado la geoestrategia como defensa de nuestra patria y como posibilidad de desarrollo.
Lamentablemente, como dijimos al principio, la clase política argentina ha demostrado a lo largo de las décadas un total y abrumador desconocimiento sobre todos estos aspectos. Entonces, el ideario de la Unión de Suboficiales Castrenses Argentinos es ponerlos en evidencia a través de la participación de todos aquellos que se sientan convocados a este ideario de USCA. Doy por finalizado.